Y continuamos aquí una mañana más con Xevi Molas, como siempre, nuestra sección de psicología. Buenos días, Xevi. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues continuamos, lo veníamos contando, durante la semana pasada empezamos a hablar de un poco de anatomía cerebral, en este caso con ese caso de Phineas Gage, ese hombre que cambió su forma de ser por un accidente que tenía que ver con la fractura de su lóbulo central, frontal, perdón. Sí. Y hoy seguimos un poco hablando de anatomía y también de neurología en este caso. Cuéntanos un poquito. Hoy hablamos de la amígdala cerebral. De la amígdala cerebral, que tenemos un complejo ahí amigdalino que se llama igual amígdala, ¿no? Que la gente no la conoce, no la suele conocer. Entonces vamos a ponerla sobre la mesa para que aquellos que no la conozcan sepan un poco más de lo que tenemos en la cabeza, ¿no? La amígdala cerebral, porque... Sí, se llama amígdala. Pasa que también pues tiene más estructuras, diferentes partes, y por eso también se la conoce como complejo amigdalino. Muy bien. Mira, la neuropsicología le interesa a muchísima gente. Lo que pasa es que por la radio es un poco abstracto porque son muchas estructuras. Claro, y no podemos tampoco enseñar, no tenemos recursos visuales para poder identificarlo, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito sencillo. Sí, bueno, vamos a intentar explicar dónde está la amígdala, ¿vale? Es una estructura subcortical. Eso significa que está por debajo de la corteza cerebral. Está interna, ¿vale? En la parte interna del lóbulo temporal medial. Si nos ponemos el cerebro está compuesto por 4 lóbulos, ¿vale? Si nos ponemos una mano en la frente es el lóbulo frontal. Si nos ponemos una mano justo en el lado contrario, en la parte de atrás de la cabeza, es el lóbulo occipital. Si nos ponemos la mano encima de la cabeza, es el lóbulo parietal. Y justo debajo, más o menos a la altura de las orejas, un poquito más arriba, estaría el lóbulo temporal. Entonces, la parte medial sería la parte de en medio. Ahora vamos a poner un ejemplo. Imagínate que cogemos un boli y nos lo ponemos en medio de la cabeza, más o menos a la altura de las orejas y las sienes. Y vamos bajando hasta que llega a la línea de los ojos. Ahí tenemos la amígdala, que tiene forma de almendra. Ahí está la amígdala. Muy bien. Bueno, yo creo que más o menos se entiende. Más o menos, si no, que la gente vaya buscando, sí, puede buscar recursos en internet, que siempre lo decimos. Sí, sí. Y es decir, está en una parte del cerebro, digamos que como muy profunda. Sí, muy profunda. Y casualidad que, bueno, como decía ya, otras partes del cuerpo que también se llamen así, como la amígdala palatina, digamos que lo que se encuentra en el cuello. No sé. Sí, la gente es la que suele conocer como amígdala. Es lo que claro, conocemos como amígdala, pero luego está la amígdala cerebral, que es de la que vamos a hablar hoy, para que la gente no se confunda. Exactamente, amígdala cerebral. Exactamente. Entonces, es un centro muy importante porque tiene muchas conexiones con diferentes partes del cerebro, del encéfalo, ¿vale? Claro. Entonces, lo que nos comentabas, que está como en medio de varias partes, de esas 4 partes que se conforman, y claro, por ahí pasan muchas conexiones. Muchísima información. Y sobre todo está relacionado con la parte emocional, con la parte de supervivencia, con la parte del miedo. Cuando sentimos miedo, se nos activa la amígdala. Cuando estamos por la calle, vemos una sombra extraña, vemos una silueta alguien que no nos gusta, ¿no? Que nos causa una impresión un poquito regular, que pensamos, uy, esta persona es peligrosa. Pues la amígdala se pone a funcionar y manda respuestas al cuerpo, tanto fisiológicas como conductuales. Nos ponemos a sudar, ¿no? Las manos nos sudan, nos tiembla a lo mejor el pulso, el corazón nos palpita más rápido y nos alejamos, nos cruzamos de acera o nos vamos hacia otra dirección. Entonces, ahí estaría implicada, la amígdala, ¿no? Sería un centro muy importante en ese sentido. Entonces, también hay que decir que tiene conexión con el lóbulo frontal para inhibir ciertas conductas. El lóbulo frontal, pues te pones la mano en la frente, que es la zona que Phineas Gage también tenía... Gage, tenía afectadas, ¿no? Como lo vimos la semana pasada. Entonces, como está conectado con muchos sitios, también pues tiene una implicación bastante grande a la hora de inhibir. Inhibir una conducta es dejar de hacer una conducta. Si quiero hacer una conducta y no la hago porque a lo mejor creo que no conviene. Entonces, en la inhibición también pues está muy implicada la amígdala con la conexión
frontal, que por ejemplo en este caso también regula mucho, ahora lo diré después, la conducta sexual. Está muy implicada en la inhibición de la regulación de la conducta sexual. ¿Y cómo sucede ese cambio, esa anulación de algunas conductas? Una pregunta muy, muy interesante, ¿no? También una de las razones es porque se retroalimenta. Nosotros también aprendemos, es decir, es un centro emocional y de memoria muy importante. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una situación emocional alta, tanto para bien como para mal, ¿vale? Entonces asociamos el aprendizaje de ese momento de una forma mucho mayor. Es decir, cuando aprendemos con emociones de por medio, aprendemos más. Si tú, por ejemplo, vas por la calle, por un sitio en concreto, bajas unas escaleras y te caes, ¿no? En ese momento tu emoción sube porque sientes malestar. Entonces, la próxima vez que tengas que pasar por esas escaleras, ya te lo vas a pensar 2 veces o vas a ir con más cuidado. Entonces, de alguna forma, si tú antes pasabas corriendo, ¿vale? Ahora vas a pasar más despacito, teniendo cuidado, o por otro lado. Entonces, estás inhibiendo esa conducta que antes hacías. ¿Entiendes? Bueno, así, claro, así aprende un poco el ser humano, ¿no? Y cuando somos pequeños, pues así aprendemos un poco a caminar. Exactamente. Y a todo lo demás. Exactamente, por eso está tan implicado en el aprendizaje. Esto, había una serie, no me acuerdo qué, ¿no? Que metía los dedos en un enchufe a alguien y decía, pero ya verás cómo no los volverá a meter. Claro, porque así aprendemos, es decir, entonces inhibe pues estas respuestas que en otro momento a lo mejor nos han podido ocasionar un malestar. Si nos hemos comido un alimento que nos ha hecho daño, verás como la próxima vez pues no lo comemos, aunque sea casualidad que nos haya, a lo mejor lo hemos comido 1000 veces, pero un día comemos cacahuetes y por lo que sea nos sentimos fatal y estamos 3 días en la cama, ya tardarás en comerte cacahuetes. Entonces nos inhibe esa respuesta, esa conducta de comer cacahuetes. Muy bien. Es también como, bueno, pues un tema de lo que hablábamos en la semana pasada, un tema de supervivencia, al fin y al cabo, ¿no? Es, aunque tenga que ver a veces pues con simplemente pues aprender cosas en el plano, digamos así, pues mecánico, físico, también en el tema emocional, como me comentabas. Está claro, porque la amígdala es emoción. La amígdala pertenece al sistema límbico también, que es un poquito el sistema que nos activa. Por ejemplo, cuando decimos que vemos a alguien que nos gusta, se nos ponen las mariposillas en el estómago, ¿no? Pues esto es un poco pertenece al sistema límbico, que sería un sistema emocional. Entonces la amígdala pues tiene muchísima importancia. De hecho, como he dicho antes, se llama complejo amigdalino, porque no es solamente una estructura, está compuesta por varias estructuras. Voy a decir alguna, ¿vale? Y un poco la función de cada estructura. Aunque es muy pequeñito, uno puede pensar, ¿en el tamaño de una almendra cabe todo esto? Pues sí, cabe todo esto. El cerebro es muy, muy, muy complejo. Y todavía, aunque parezca mentira, se está investigando y desconocemos una gran parte de él. Entonces, pues ahí estamos en el estudio. Bueno, genial. Por ejemplo, una de las partes sería el núcleo corticomedial. Ya no voy a decir dónde está, porque en algo que está en un sitio tan rebuscado del cerebro y de unas dimensiones tan pequeñas ya da igual, ¿vale? Simplemente vamos a saber que tiene varias partes, que se divide en varios núcleos, pues entonces ya nos volvemos locos. Entonces, este núcleo corticomedial, por ejemplo, se encargaría un poco también de la, que también os lo he dicho antes, de la captación de feromonas, que eso también influiría en la conducta sexual, ¿no? De las personas. Un control hormonal, también hay un control hormonal. Y también da una respuesta de saciación cuando estamos comiendo, por ejemplo. Ya no tengo más hambre, ¿no? Pues esto también es un poquito encargado de esta sensación, ¿no? Después tenemos los núcleos vasolaterales, que esta sí se encarga un poquito más que la anterior, ¿no? Del control de la ingesta a través de la saciedad. Es decir, ya no tengo más hambre, pues no como más. Entonces, también en esta parte está más especializada, como he dicho antes, en el aprendizaje de respuestas emocionales aprendidas. Esto es que si tú, ante una situación, como hemos hablado, tienes malestar, pues has aprendido que no quieres volver a enfrentar esa situación. Si yo una vez no tiene nada que ver, fui a un chino, da igual que sea chino o que sea de donde, pues me intoxiqué y no pisé un chino en un año. Entonces, claro, esa emoción de malestar me hizo aprender que no debía ir a esos sitios, por decirlo así, ¿no? Que bueno, no, aprender, pero al menos a evitar esa conducta. Después ya volví a ir y todo fue muy bien. Menos mal. Claro,
Claro, pero es lo que comentábamos un poquito, ¿no? Que en realidad, bueno, pues aprendemos porque también está esa conducta pues vinculada a la supervivencia, y es verdad que muchas veces, pues a lo mejor si tenías que ir obligado a un restaurante en el que pues hubieses tenido una intoxicación, pues como que ya estás a disgusto y ya no te sienta tan bien la comida, aunque no haya ningún factor, digámoslo así, comprobable de que eso te pueda llegar a intoxicar, ¿no? El simple hecho de la experiencia te puede generar una respuesta física que en realidad esté todo en tu cabeza, ¿no? Sí, eso podría darse. Por eso yo no fui hasta que no me sentí otra vez a gusto de decir voy a ir, ¿no? No me quería obligar, sino simplemente cuando sentí que ya había pasado esa versión, dije, bueno, pues voy a probar otra. Ya hasta el día de hoy, pues bastante bien, ¿no? Después tenemos el núcleo central. Ya voy a decir esta tercera estructura, no voy a decir más porque además nos alargaríamos demasiado. El núcleo central, digamos, sería como el que está mayor implicado en las emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un nivel fisiológico nos activa cuando tenemos miedo, es el que se pone allí en marcha. Y bueno, este es como el centro de todo, ¿no? También decir que cuando sentimos miedo, ya como curiosidad también, como añadido, tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema nervioso simpático, parasimpático. El simpático es el que nos activa, ¿no? A través también de todo esto. Todo esto se retroalimenta, vaya, que es que todo al fin y al cabo... Todo se está conectado. Claro. Entonces, el sistema simpático es cuando vemos a alguien, no empezamos a palpitar, ¿no? Pum, pum, pum. Y cuando vemos que ese alguien es un conocido, nos relajamos. Uy, menos mal. Entonces, ese es el que se activa, es el parasimpático. Que la gente tampoco conoce la existencia de estos sistemas simpáticos, le hace mucha gracia el nombre. Y siempre dicen, ¿y el otro antipático? Digo, no, el parasimpático. Fíjate, qué cosas. Entonces, a modo de resumen, ¿no? Las funciones de la amígdala es casi lo que hemos dicho, ¿no? La emisión o inhibición de respuestas emocionales, ¿no? Después también la gestión del miedo y la regulación de la lucha o huida, ¿no? Si cuando te encuentras con alguien, pues es verdad que tenemos, o nos vamos corriendo o nos preparamos para luchar, ¿no? Que al fin y al cabo esa es la parte animal que decías un poco la semana pasada. Exactamente, los animales hacen lo mismo, se quedan parados o luchan o se van, ¿no? Que es lo que nos pasa a nosotros. Y bueno, ya está, pues que nos sirve un poco para la memoria y para el aprendizaje, ¿no? Sobre todo en momentos donde hay una emoción intensa y bueno, creo que ya en parte... Hoy tengo una chuleta bastante grande, que casi nunca suelo mirarlas, pero bueno, ya lo hemos dicho todo un poco por encima y como vamos un poco también limitados de tiempo, pues no... Te lo agradezco, Chevy. No me quiero extender demasiado. También tenemos, yo creo que tema para rato y además invito a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que si quieren, pues... plantearle cualquier duda a nuestro psicólogo de cabecera, que lo haga a través de Facebook, en nuestra página, colgaremos un post y si tiene preguntas o si tiene sugerencias de temas porque le interesen o porque hayan pues muchas peticiones, pues se lo haremos saber a Chevy y bueno, y ya responderás. También me pueden buscar en Chevy Molas psicólogo en Facebook y ahí me pueden preguntar lo que quieran. Así que yo solo quería poner la amígdala encima de la mesa, que la gente la conociera, porque para explicarlo todo aquí nos podríamos tirar 3 semanas perfectamente. Haríamos un máster en neurología y en psicología. Vaya, anda que no. Genial, Chevy, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.